Hoy hablaremos de Peter Brook, sobre la historia cultural. Vamos a ver entonces con qué coincide y con qué concuerda con Clifford Geertz en cuanto a la concepción de historia cultural. Hablaremos de la vida de Peter Brook, miraremos entonces por dónde se dirige su pensamiento acerca de la historia cultural por medio de una entrevista y hablaremos del capítulo 3 y 4 del libro de qué es la historia cultural. Bueno, entonces, ¿qué es la historia cultural y por qué en algunos casos se suele confundir con la etnografía? Son preguntas entonces que surgen a partir de lo que plantea Clifford Geertz en su libro de la interpretación de las culturas. Por eso entonces es necesario que lo examinemos a él para saber con qué andamiaje teórico nos plantea Peter Brook el concepto de historia cultural. Bueno, entonces Clifford Geertz nos dice que no debemos de tomar la historia cultural como un todo, sino que nos plantea un ejemplo, así como la organización de los medios de producción, que no explica un todo y ni siquiera pues explica lo humano, sino que explica algo de qué manera que nuestra atención se dirija hacia eso y se pueda aislar solamente en ese algo. Eso es la historia cultural, no se trata de explicarlo todo. A partir entonces de este concepto de cultura, como lo es el análisis que consiste pues en desentrañar las estructuras de significación, nace entonces la disciplina de la antropología, pues es evidente entonces que ésta empezó a tomar, a limitar, a especificar como el dominio de aquel estudio. Entonces empieza a reducir el concepto de cultura a sus verdades y dimensiones, pues como dice Clifford Geertz, hay un pantano conceptual al teorizar la cultura. Él entonces se centra en una de las mejores introducciones generales de antropología de Mirror of Mind, en donde hay como unas 27 páginas en donde puede definir qué es la cultura y es muy importante definirla porque de alguna u otra manera nos va a empezar a dividir los estudios de la cultura. Entonces, en primer lugar, él la divide como el modo total de la vida de un pueblo. Segundo, el legado social que el individuo adquiere de un grupo. Tercero, una manera de pensar, sentir o creer. Cuatro, una abstracción de la conducta. Cinco, una teoría del antropólogo sobre la manera en cómo se conduce realmente un grupo de personas. Seis, un depósito de saber almacenado. Siete, una serie de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados. 8. Conducta aprendida. 9. Un mecanismo de regulación normativo de la conducta. Y por último, una serie de técnicas para adaptarse tanto al ambiente exterior como a los otros hombres. Desde aquí entonces podemos empezar a interpretar cómo es tomada esa antigua historia cultural. Entonces, según Peter Brook, esta antigua historia cultural es tomada como la historia política de las ciudades. Y para que antes de estas críticas y de las críticas literarias y antropológicas definieran lo que era la historia cultural antigua, se acercaron, es decir, se aproximaron al concepto de una historia cultural de élite por ser solamente de la ciudad. Y esto va a ser pues entonces muy refutado por algunos historiadores, entre estos Roger Chartier y Peter Brook. Bueno, entonces la diferencia entre ambos enfoques podría coincidirse en términos de este famoso contraste que conocemos que es el sentido de sensibilidad, que este contraste es establecido por Jane Austen. Bueno, entonces Clifford Geertz intenta pues como anclar esta concepción de historia cultural a un concepto semiótico, pues él cree con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación y esto va a ser muy importante, en tramas de significación que él mismo ha tejido, porque él considera que la cultura es esa urdidumbre y que pues el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental que busca leyes, sino una ciencia, esto es muy importante, una ciencia interpretativa en búsqueda de significaciones, es decir, una interpretación desde las expresiones sociales que pueden explicar los enigmas superficiales.
De aquí entonces parte la diferencia de que hacer etnografía es como tratar de leer o interpretar un texto borroso, un manuscrito extranjero, plagado de una elipsis de incoherencias sospechosas y unas enmiendas pues de comentarios tendenciosos. Entonces, es posible ver a través de Clifford Geertz que el etnógrafo inscribe discursos sociales, o sea, los redacta. Es decir, la rutina del etnógrafo es la recolección de los datos. Finalmente, a eso de 1980 se va a decir entonces que la historia cultural estaba compuesta por estructuras psicológicas mediante las cuales los individuos o los grupos de individuos dirigen la conducta. Entonces esto va a ser muy importante porque entonces va a conectar con la significación. Entonces, Clifford Geertz y Burke coinciden en esto. Una vez que la conducta humana es vista como acción simbólica, acción que, lo mismo que la fonación del habla, del color de la pintura, las líneas de la escritura o el sonido de la música, significa algo, pierde sentido. La cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada o una estructura de la mente o hasta las dos cosas juntas, mezcladas. De esta manera, entonces, para concluir lo que piensa en relación de Peter Burke y Clifford Geertz, es que en realidad hay como un subjetivismo extremado y por ende pues se vincula a un formalismo extremado, ya que esto da resultado de un violento debate entre unos análisis particulares que proponen diferentes metodologías y taxonomías de la historia cultural. Bueno, pero entonces para entrar más en detalle, miremos qué relación tiene Peter Burke con la historia cultural. Hablemos entonces un poco de la vida de Peter Burke. Bueno, Peter Burke es un historiador británico especialista en historia cultural moderna. Él nació en Londres en 1937 en Stanmore, en Reino Unido. Peter Burke fue educado por jesuitas en el St. John's College en Oxford, donde obtuvo el doctorado, y fue desde 1962 a 1977 que hizo parte de la Escuela de Estudios Europeos de la Universidad de Sussex, para después formar parte de la Universidad de Cambridge, en la que actualmente es catedrático emérito de Historia Cultural y es miembro del Emmanuel College. Entonces él cuenta que cuando estudió en Oxford a finales de los años 50 tuvo pues su primer profesor de historia que se llamó Kate Thomas y entonces él le insistía con mirar todo con ojos sociales porque pues él había sido discípulo de Christopher Hill. Bueno, entonces, ¿cómo escribe Peter Burke? Bueno, Burke no solamente es conocido por sus trabajos sobre la Edad Moderna, sino que también destaca por sus investigaciones sobre la historia cultural y como gran políglota, pues ha logrado, por un lado, incorporar información de buena parte de Europa y asimismo ha conseguido muy buena difusión de los libros. Ha sido traducido pues a más de 30 lenguas y en el 98 fue distinguido con la medalla Erasmus en la Academia Europea y es doctor honoris causa por la Universidad de Lund, Copenhague y Bucarest. Destacan entre sus extensas obras, como las podemos ver acá en esta diapositiva, el Renacimiento italiano, el Renacimiento europeo, así como la cultura popular de la Europa moderna. Él renovó la historiografía con la fabricación de Luis XIV, en donde esto es muy importante, y es que él ponía en evidencia la interacción entre la política y la representación del monarca absoluto. Él ha estudiado entonces aspectos como las funciones sociales del lenguaje, las funciones de las imágenes, el mundo del humor y la difusión de Castiglione en el siglo XVI, pues los avatares del cortesano. Sus libros teóricos como Formas de hacer historia, que fue un libro colectivo y que es la historia cultural, aclaran de muy buena manera los temas más debatidos de la historiografía contemporánea.
De Burke sabemos de dos libros de reflexión, como es la sociología, historia y más aún la Revolución Historiográfica Francesa, que va a tratar desde Febvre, Bloch, Brodel, Leroy-Ladurie hasta Foucault, Corbin, Pierre Nora y Pierre Bourdieu. O la obra dirigida por él, que es Formas de hacer historia, que recoge pues trabajos de Joan Scott, Levin, Darton, Porter, entre otros, y barre pues con muchas perspectivas historiográficas, tanto desde el punto de vista del método como de los objetos, desde los sucesos, desde las formas, desde las articulaciones sociales. Y es en la obra de ¿Qué es la historia cultural? Que nos vamos a detener ahorita en el capítulo 3 y 4. Bueno, entonces conozcamos un poco más de la vida de Peter Burke a través de una entrevista que le hace Claudia Müller, en donde conoceremos y sabremos que Peter Burke no se cierra a una sola cultura, sino que él es un hombre muy abierto y que a pesar de ser inglés, no solamente le interesa su país. Entonces, conoceremos que él lee de ciencia china, él lee los estudios de Gideon de la mecanización, él lee estudios latinoamericanos como de León Portilla, de Gruzinski, incluso a su propia esposa, Lucía Pallares, que es brasileña, y él tampoco olvida orientalismo de Edward Said. Entonces vamos a ver que es un hombre muy, muy, muy abierto a otros mundos. Bueno, entonces Claudia le comenzará pues a hacer preguntas personales, pero acá solamente tomaremos tres preguntas correspondientes al tema de historia cultural. Entonces Claudia pregunta, ¿cómo surgió su interés por estudiar y adscribirse a la historia cultural? Y Peter Brook le responde, en primer lugar, pensé hacer una carrera de pintor o restaurador en los museos. Siempre sentí una gran atracción por la cultura visual. Como académico, como historiador, pensé al menos en hacer la historia de las artes y después, como hijo de los años 60, sentí el impulso de escribir y no de hacer historia solamente para las élites. En aquel momento, en Inglaterra, surgió un proyecto colectivo muy interesante, Estudios Culturales, una vuelta sobre todos los críticos literarios para estudiar la cultura popular contemporánea. Aquí encontramos a Raymond Williams y luego a Stuart Hall, tal vez pues la cabeza teórica más grande del grupo. Ahora me siento más distanciado de ese abordaje porque la carrera de estudios culturales en Inglaterra tuvo mucho éxito, fue imitada en otros lugares como en Australia y hoy en Italia, pero de otro lado, el proyecto hoy por hoy me parece demasiado estrecho, estudios culturales sin historia o historia del siglo XIX y también estudios culturales sin cultura alta, es decir, hay tantos contrastes en este proyecto. Claudia entonces le pregunta por la posición frente al binomio de cultura popular y cultura de las élites. A lo que Peter Burke responde, concuerdo con casi todas las investigaciones en pensar que la circularidad entre cultura popular y cultura de las élites es casi siempre muy importante, pero a mi ver es casi imposible analizar esa circularidad sin el binomio cultura popular, cultura alta. Quizás es más útil usar el plural, tal vez en casi todas las situaciones históricas es mejor utilizar culturas populares, culturas altas, y no decir historia de la cultura, sino historias de las culturas. Hay partes del mundo donde la interferencia política con la cultura es o menos importante o más obvia. En Inglaterra tenemos esa ventaja o tal vez desventaja, que existe menos contacto entre el gobierno y la cultura, sea alta o popular. Y esto implica menos subvenciones, pero también menos censura.
Quisiera entonces que hiciéramos un contraste entre estas respuestas de Peter Burke frente a la entrevista de Claudia Müller con respecto a lo que entendíamos en el siglo XIX por historia cultural y que ahora entendemos por historia cultural. Entonces, tenemos que la primera historia cultural tendría sus orígenes a finales del siglo XIX y nace ligada a la historia del arte y la literatura. Quiero ponerles de ejemplo a Burckhardt. Burckhardt es un historiador que toma como fuente la literatura. Bueno, tuvo su redescubrimiento durante la década de 1970, esta vez con la preocupación por aquella producción social de las clases populares cuya baja cultura contrastaba con las grandes concepciones artísticas y filosóficas de la alta cultura. Bueno, entonces este desarrollo no estuvo exento de debate, sobre todo al anterior de las teorías marxistas, ya que estos conceptos de la ideología como la superestructura fueron muy cuestionados al momento de plantearse la relación entre clases de una base dominante a una dominación de tipo cultural que es infligida por los grupos, pues obviamente dominantes con respecto a los subordinados. Entonces, Burke va a cuestionar el concepto de cultura popular por la dificultad que presenta definir quiénes serían los miembros del pueblo, sin correr el riesgo de homogeneizar las distintas expresiones sociales que quedan al margen del binomio dominador-dominado. Así también es posible dudar sobre la autonomía de las subculturas con respecto a las élites presentes en un periodo determinado. Por tanto, Burke va a coincidir con Roger Chartier sobre la idea que resultaría prácticamente imposible etiquetar como populares los objetos o prácticas culturales, invitando al abandono de las rígidas oposiciones y así pues inscribirlas dentro de un marco muchísimo más amplio. Bueno, entonces ya conocimos qué es lo que piensa Peter Burke desde Clifford Geertz de la historia cultural. Hablamos un poco de la vida de Peter Burke, hablamos de la entrevista que Claudia Müller le hizo a Peter Burke y qué es lo que pensaba sobre estudios culturales, cómo había entrado, cómo eran sus cambios actualmente y hablamos en general de la historia cultural del siglo XIX y de 1970 de su descubrimiento. Y ahora vamos a hablar de cómo entiende Peter Burke la historia cultural en su libro que es la historia cultural en sus acápites 3 y 4. Bueno, entonces Peter Burke en estos acápites va a hacer un análisis entre la tradición de Burckhardt, de la que les hablaba anteriormente, y la tradición de Huizinga y va a hacer un balance con la antropologización de la historia y él se detiene en tres personas, Norbert Elias, Michel Foucault y Pierre Bourdieu. En estos estudiosos de la lectura y de la representación, en la historia del cuerpo, en la cultura material, para ir luego dando vueltas entre Michel de Certeau y Roger Chartier, estos historiadores de la locura y del deconstruccionismo, de la historia de la percepción, de las emociones y de la violencia. Entonces, con todo esto va a ser una reflexión y él intenta como mantener esa esperanza de la riqueza de unos nuevos interrogantes culturales constantes, ya que pues esto reintegra el discurso histórico. Bueno, Peter Burke entonces ha contribuido a hacer comprensible las innovaciones históricas, además de que es un excelente evaluador de los conocimientos actuales y él ensanchó los conocimientos por sus propios medios. Además de que en cada libro, pues él literalmente nos ofrece un paseo dentro de estos jardines sabios, mostrándonos siempre una viveza y un equilibrio que estas mismas pueden ser metodológicamente una guía para la comprensión cultural. Quisiera por último traerles un mensaje y es Peter Burke que le habla a los historiadores del siglo XXI. Él dice, tal vez valga la pena tomar la posición de historiador de la cultura, diciendo que no es el único rol importante, pero destacándolo. El papel de la historia de la cultura es
En una frase, hacer la tradición cultural. Precisamos cada vez más de la traducción cultural y del entendimiento entre gentes de culturas diversas. En estos momentos de resurgimiento de nacionalismos y también porque es una época de cambios tan rápidos, precisamos más y más de una traducción cultural entre el pasado y el presente. Desde mi punto de vista, este es el futuro, el gran papel para nosotros, los historiadores de la cultura. Bueno, esta fue la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias.